Bueno, a mí me da mucho gusto recibir esta tarde a Cuauhtémoc Waldesera, director de la Unidad de Inteligencia de The Economist en México, y al doctor Rodrigo Aguilera, director de análisis de la Unidad de Inteligencia de The Economist Londres. Cuéntame primero, Cuauhtémoc, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué están viendo? Bueno, fundamentalmente la Unidad de Inteligencia del The Economist, como tú sabes, es líder mundial en inteligencia sobre países. Fundamentalmente lo que analizan la Unidad de Inteligencia del The Economist es cómo la globalidad está afectando a las instituciones, y en este caso con México, pues fundamentalmente hemos trabajado tratando de que se informe oportunamente cuál es el escenario mundial. Como tú sabes, la Unidad de Inteligencia del The Economist elabora varios reportes sobre diversos países alrededor del mundo, y en este caso obviamente se elaboró un reporte sobre México, un reporte muy importante que los principales tomadores de decisión a nivel mundial, fondos de inversión, banca, pues toman muy en cuenta. Rodrigo Aguilera encabeza en Londres esa elaboración de ese Country Report sobre México, y por otro lado nosotros hemos tratado de apoyar al gobierno mexicano trabajando con él en que cuente con información oportuna sobre el escenario mundial. Bien, a ver, doctor Rodrigo Aguilera, cuéntame, ¿cómo nos venden desde Londres? Pues ahorita es un entorno muy complicado, ¿no? O sea, el panorama doméstico y el panorama internacional se ha complicado bastante, desde Brexit, desde Trump. Entonces, ahorita es un periodo de mucha incertidumbre, ¿no? Que también el hecho de que tenemos elecciones el año que viene, pues se complica ese panorama. Sí, pero ¿cómo nos ven? Esos son hechos. Mira, que son... en el extranjero preocupa bastante, creo que el problema de inseguridad, el problema de Estado de Derecho. Creo que uno de los logros al principio de esta administración fue tal vez cambiar la retórica sobre México hacia el tema económico, ¿no? Porque en la administración pasada se habló casi exclusivamente del crimen, y creo que eso le pegó muy mal al brand de México, ¿no? A nivel mundial. Se ha retomado la perspectiva económica. Creo que al principio se vio muy bien el proceso de reformas estructurales, pero a partir del 2014, pues, desde Ayotzinapa, los problemas, los escándalos de corrupción, pues otra vez han afectado ese brand de México, que ahora se ve mucho este problema de Estado de Derecho. Yo entiendo el tema del Estado de Derecho, que siempre lo he señalado, porque eso lo único que crea es espacios de corrupción y espacios de incertidumbre. Y si tú sumas las dos cosas, pues es la tormenta perfecta, ¿no? Uh-huh. Y es un problema que afecta, por un lado, estabilidad política, por otro lado, el entorno de negocios. Entonces son muchos actores que están... ¿Tú ves algún riesgo de la estabilidad política? Digo, desde Londres se ve. Estoy hablando con el doctor Rodrigo Aguilera, director de análisis de la Unidad de Inteligencia de The Economist Londres. ¿Ven inestabilidad política? Vemos tensión, vemos una tensión latente que se podría desencadenar en estabilidad política, y eso lo vimos en el 2014. El problema con la estabilidad política es que es difícil predecir. O sea, no se puede decir, este año va a haber un estallido social, ¿no? O sea, la primavera árabe, semanas antes, nadie se le ocurrió que esto iba a suceder, ¿no? Entonces es muy difícil decir que podría haber caos, ¿no? Se podrían mencionar factores que podrían aumentar esta tensión, factores que podrían ayudar a apaciguarla, ¿no? Como digo, ahorita el problema es que existe este riesgo de un shock externo, si pasa algo con la relación con Estados Unidos, algún otro escándalo que surja a nivel doméstico, o si la economía ahorita se viene abajo. Ahorita creo que el primer trimestre salieron datos muy positivos, pero siempre existe esa posibilidad de que haya un día de juicio, ¿no? Eso que me acabas de mencionar, pues es una realidad, son riesgos que enfrenta cualquier país, ¿no? Un desplome de la economía, un escándalo interno, la incertidumbre y el riesgo externo provocado centralmente para nosotros por Trump. Uh-huh. Bueno, el problema obviamente es que México, el riesgo Trump ningún otro país tiene un riesgo Trump, por decirlo así, equiparable al nuestro, ¿no? Por la dimensión de la relación económica con Estados Unidos, ¿no? Obviamente sí, muchos países tienen estos mismos problemas. ¿Por qué México más que otros, diría yo? No necesariamente sería más que otros. Yo creo que incluso si uno ve las variables de comercio, de remesas, hay muchos países centroamericanos mucho más vulnerables que México. Dependen mucho más de remesas o de ayuda internacional que nosotros, ¿no?
Por eso es que cuando se habla de riesgo, no es cuando uno hace pronósticos, uno toma una situación base, ¿no? Y esa situación base, pues es cautelosamente optimista o cautelosamente pesimista, ¿no? Pero se tiene que hablar de todo este tipo de riesgos, se tiene que hablar de qué podría pasar si Trump, por ejemplo, si pasa la reforma fiscal que quieren los republicanos, se tiene que saber qué va a pasar si se sale de Estados Unidos de NAFTA, o sea, si se renegocia NAFTA de una manera desfavorable para México. O sea, todo eso se tiene que tener ya en mente, aún sin pensar que ese es el escenario base. Mencionaba las elecciones del año que viene, ¿por qué? Mencionaba las elecciones del año que viene como un factor de riesgo y de incertidumbre. Sí, claro, bueno, toda elección en México genera ese factor de incertidumbre, ¿no? Que ahorita existe la posibilidad. Bueno, está bien, esa es la democracia, ¿no? Sí, claro. Ahorita existe la posibilidad de que llegue, a mucha gente le da miedo que llegue López Obrador al poder. Sería un cambio, digo, desde la perspectiva ideológica, pues sería un cambio. Digo, México no ha tenido un gobierno electo de izquierda desde Francisco I. Madero, ¿no? Un gobierno de izquierda, bueno, pero no electo, o sea, del mismo partido, ¿no? O sea, hemos tenido gobiernos de izquierda del PRI, pero no ha habido una alternancia. Bueno, sí. No hemos tenido una alternancia de derecha a izquierda real en México, y eso genera, en cualquier país latino, genera nerviosismo. Sí, porque en el 2000 en América Latina sí hubo una alternancia a la izquierda. Cuando surge el Alba, Chávez, Evo Morales, en fin, Kirchner, Lula, sí. Pero en México la alternancia que se ha dado después del PRI fue a la derecha, con Fox y luego Calderón. Nunca ha habido una alternancia a la izquierda. No, de ese tipo, digo, al menos, por ejemplo, el modelo económico no ha cambiado. O no digamos izquierda, o al modelo que representa o que ha planteado López Obrador. No, eso no se ha visto aquí. Lo interesante sería hacer paralelos con otros países latinos, qué tipo de transición tuvieron ellos, y se ven muchas historias completamente diferentes, ¿no? O sea, cuando llega un gobierno de izquierda en Latinoamérica, generalmente hay cierto pánico, ¿no? La inversión se para un poco, las monedas se deprecian, hay esta incertidumbre hasta ver qué tan ortodoxo es la política de este nuevo gobierno. Entonces, si uno ve, por ejemplo, Lula cuando llega al poder, pasó todo esto. Después se dieron cuenta que Lula, pues, no era la amenaza que... Sí, pero Chávez llega al poder. Chávez es otra cosa, y Chávez, o sea, ahorita está circulando en medios sociales esta entrevista con Jorge G. Ramos, en que habla de que que va a dejar el poder en 5 años, y que va... Y que no va a tocar, que no va a expropiar, en fin. Ese es el problema, o sea, se tiene que hablar del riesgo, más no se tiene que asumir que necesariamente va a ser igual de lo que pasó en Venezuela, o igual de lo que pasó. Pero es otro ejemplo muy bueno de Ollanta Humala, que llega igual ex militar, casi Chávez 2.0, y bueno, no pasó nada, ¿no? No solo eso, fue un fiasco. Bueno, fue un fiasco, pero no por las razones que la gente pensaba que iba a ser un fiasco. Por la gestión de gobierno. Sí, porque fue un gobierno que al final, pues, como que perdió su lustre, ¿no? Bueno, los Kirchner en Argentina. Bueno, los Kirchner es otro ejemplo de un desastre total, ¿no? O sea, ese tipo, o sea, creo que, mira, lo bueno Ortega en Nicaragua. Pues curiosamente Nicaragua ha crecido. Mira, a Ortega se le puede criticar mucho sus credenciales muy antidemocráticas. Totalmente. Pero Nicaragua, mira, tiene un récord de seguridad interna. Bueno, también lo tuvo Chile, también lo tuvo España. Chile Chile con Pinochet y España con Franco, ¿eh? Sí. Es que las dictaduras a veces provocan un desarrollo. Sí. Pues no hay derechos, no hay sindicatos, no hay prestaciones, no hay protestas. Lo curioso es cada vez, o sea, creo que es una muy mala posición tomar que todos estos partidos de izquierda son iguales, o que todos estos personajes son iguales. O sea, ni toda la izquierda es igual. Muchos son muy más antidemocráticos de lo que uno pensaba. Otros terminan siendo macroeconómicamente ortodoxos. Algunos países han sido relativamente exitosos, otros... Bolivia anda relativamente bien, ¿no? ¿Cómo estaba? Ajá, claro, sí. Luego Ecuador, por un momento dice medio mantuvo, pero un país dependiente del petróleo de esa manera también se vino abajo, no al grado de Venezuela, pero... El otro reto importante, en nuestra opinión, es que México debe de abrirse al mundo realmente. Realmente debe de retomarse la visión global
que México no ha tenido por estar casado prácticamente con el gobierno americano. Yo creo que con el mercado, ¿no? Con el mercado, pero prácticamente yo creo que sí es muy importante y es un reto que tiene el gobierno, es cómo fortalece las relaciones en sus tratados de libre comercio, que tienen muchos pero no han sido funcionales como deberían de serlo. El reto ahorita es ver cómo se renegocia con la Unión Europea un nuevo acuerdo, de qué manera podemos retomar una relación productiva con China. El Transpacífico. El Transpacífico ya sin Estados Unidos, que es una preocupación de la Secretaría de Economía, de Alfonso Guajardo. De qué manera el canciller Videgaray está tratando también de ver que realmente tengamos un conocimiento más profundo de lo que está pasando en el mundo. México tiene que retomar su posición internacional y más que nada estar informado de lo que está pasando en el mundo. Creo que siempre hemos actuado reactivamente un poco hacia lo que sucede y tomamos decisiones, pero mientras no se tenga un conocimiento global, estaremos un poco a la defensiva en el escenario. Entonces tenemos esos dos frentes y ese es el gran reto que tiene México en este momento. Muy bien, pues vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Sí tienen ya terminado el informe de México? Bueno, lo publicamos cada mes. Sí. Ahorita lo que hemos estado viendo principalmente, afortunadamente las cifras de primer trimestre fueron muy favorables en cuanto a crecimiento. O sea, el impacto de Trump y el impacto del gasolinazo y demás todavía no se manifiesta en la economía real, aunque preocupa el grado de inflación que tenemos ahorita, 5.8. Creo que es inaceptable en un país que se ha caracterizado por muy buena política monetaria en la última década, ¿no? Preocupa un poco también la deuda, y mucha gente fuera de México me comenta, esa es una cifra que se fijan mucho, ¿no? Porque de cierta manera es como que un proxy de buena gestión pública, ¿no? Parte de eso es por culpa del peso, que se ha aumentado la deuda. El lado de la deuda externa, pues, valorada en pesos es más cara, pero también hay un componente grande que nos explica por eso, ¿no? Entonces, por ese lado, digo, la economía anda marchando. Creo que crecimiento de 2%, incluso de 2.5%, no es el crecimiento que nosotros como país podríamos lograr, y un país que la verdad no es tan dependiente del petróleo como para justificar que esto a ver, el petróleo de este país dejó de ser, se despetrolizó en las exportaciones, pero más no fiscal, pero no en el tema fiscal, exacto, donde pero 40 de cada centavos de cada peso le dan petróleo. Ahora, pero la diferencia es comparar México con un país realmente dependiente del petróleo, como sería, Venezuela es una exageración, ¿no? Pero Rusia también tuvo un muy mal año cuando se desplomaron los precios, ¿no? O sea, México no tiene ese grado de dependencia, entonces no se justifica que sigamos varios años este tipo de... Estoy de acuerdo. Y el reto es Trump también, de qué manera México puede renegociar un tratado de libre comercio que realmente sea ventajoso. Quizás el carácter de Trump y de su equipo sea preocupante porque estás tratando con una personalidad que no sabes exactamente de qué manera. Bipolar. Es muy inestable. Lo mismo puede correr a Comey, que lo ayudó mucho con Hillary. Un ejemplo es, por ejemplo, este hecho de que se mandó este memo de cómo se iba a negociar el NAFTA y se veía como un documento bastante cuerdo, bastante aceptable, y luego se escucharon rumores de que habían escrito una orden ejecutiva de salirse del NAFTA. Esa fue una estrategia. Sí. Golpea y luego negocia, ¿no? Por eso es el problema. En fin. Bueno, pues yo les agradezco mucho, Cuauhtémoc, muchas gracias por haber venido. Cuauhtémoc Guayacera, director de la Unidad de Inteligencia de The Economist México. Además, no tengo que presentar a The Economist. Y al doctor Rodrigo Carrera, que es director de análisis de esta Unidad de Inteligencia de The Economist, pero en Londres. Correcto. Bienvenidos, muchas gracias. Joaquín. Y pues yo quisiera que tengamos con más periodicidad estas conversaciones. Claro, con todo gusto. Es la idea de que realmente podamos comunicar cómo estamos viendo a México y también cómo México debe de estar viendo al mundo. Eso a veces se olvida, Claro. Esta última parte. Gracias, Cuauhtémoc. Gracias, Roberto.